Buenos días, vamos a ver el tema de Clostridium. Soy la doctora Minerva Juárez de CUS20. Bueno, los Clostridium suelen ser grandes bacilos de tipo anaerobio, gram positivos, van a ser móviles, muchos de ellos van a descomponer proteínas o van a formar algunas toxinas y algunas llevan a cabo inclusive ambas acciones. Van a ser formadores de esporas y su hábitat en la tierra va a ser normalmente o pueden encontrarse en el intestino de animales y seres humanos, donde van a vivir como saprófitos. Algunos de los clostridios patógenos son los que generan botulismo, tétanos, gangrena gaseosa y colitis pseudomembranosa. Dentro de su morfología vamos a tener que son unos microorganismos típicos de esporas que por lo general son más amplias que el diámetro de los bacilos a partir de los cuales se van a formar. La espora normalmente van a tener una ubicación central, subterminal o terminal y la mayor parte de las especies de los Clostridium va a ser móvil y va a poseer algunos flagelos peritríticos. Cultivo. El cultivo de los Clostridium suelen ser anaerobios en un medio enriquecido con sangre, van a generar grandes colonias con relieve, van a tener zonas de hemólisis en el agar sangre como Clostridium perfringens, que inclusive va a generar una sola de doble hemólisis o doble halo alrededor de las colonias. Pueden fermentar distintos carbohidratos, muchos van a digerir algunas proteínas, otros van a convertir la leche inclusive en un ácido con fermentación tormentosa, así se denomina. Dentro de las características antigénicas es que comparten algunos antígenos, pero también poseen antígenos solubles específicos que permiten agruparlos por medio de pruebas de precipitina. El Clostridium botulinum es una de las especies, es capaz de generar algo que se llama botulismo, tiene una distribución a nivel mundial, su hábitat es la tierra y en ocasiones en las heces fecales de algunos animales. El Clostridium botulinum se va a distinguir por el tipo de antígeno de la toxina que producen y vamos a tener esporas resistentes al calor y van a soportar inclusive 100 grados centígrados durante muchas horas. Su termoresistencia disminuye en presencia de pH ácido o concentraciones elevadas de sodio. ¿Qué pasa con su toxina? Bueno, durante la proliferación del Clostridium botulinum y durante la autólisis de la bacteria se va a liberar una toxina hacia el medio ambiente. Se van a conocer 7 variedades antigénicas que van a ser de la A a la G. Los tipos A, B y E y en ocasiones la F van a ser la causa principal de enfermedad en el ser humano. Los tipos A y B se han vinculado con gran variedad de alimentos y el tipo E principalmente con productos de la pesca. El tipo C es el botulismo de las aves, el tipo D causa botulismo en mamíferos. La proteína va a tener un peso molecular de 150.000 kilodaltons y se va a proteirizar en dos fragmentos, una con un peso molecular de 100.000 y otra con 50.000. Van a estar unidas por un puente disulfuro y vamos a tener que la toxina botulínica se va a absorber a partir del intestino, se va a unir a unos receptores de membrana presináptica en las neuronas motoras del sistema nervioso periférico y a los pares craneales. Esta proteólisis a través de la cadena ligera de la toxina botulínica de las proteínas efectoras SNARE en las neuronas inhibe la liberación de acetilcolina en la sinapsis, lo que tiene como resultado su ausencia de la contracción muscular y va a generar en forma secundaria una parálisis. Estas proteínas SNARE son sinaptobrevina, la SNAP25 y la sintaxina. Estas toxinas de Clostridium botulinum de tipo A y E van a fragmentar en la SNAP25 con peso molecular de 25.000 y la toxina tipo B va a fragmentar a la sinaptobrevina. Las toxinas C de Clostridium botulinum va a constituir una de las sustancias más tóxicas conocidas inclusive, con una dosis mortal para el ser humano hasta de 1 a 2 microgramos por kilogramo de peso. Suelen destruirse mediante el calor durante 20 minutos a 100 grados centígrados. ¿Qué va a pasar en cuanto a la patogenia? Bueno, sabemos que en algunos casos la infección de heridas y botulismo han sido atribuidos a este Clostridium botulinum de tipo A y B. Por lo general no suele ser una infección, sino que se debe a una intoxicación secundaria a la ingestión de alimentos en lo que el Clostridium botulinum ha proliferado y producido sus toxinas. Entonces la procedencia más frecuente son alimentos alcalinos, condimentados y ahumados, empacados al vacío o enlatados que se consumen sin cocinar, por ejemplo los embutidos. Y en estos alimentos germinan las esporas de Clostridium botulinum
en un ambiente anaerobio y las formas vegetativas proliferan y van a producir esta toxina. En el caso del botulismo infantil, el vehículo más frecuente de la intoxicación es mediante la miel. Va a ser una patogenia que va a diferir en forma del adulto en cómo se contrae la infección. En realidad, el lactante ingiere las esporas de Clostridium botulinum, germinan dentro del aparato intestinal y células vegetativas van a producir toxinas conforme se multiplican y la neurotoxina se va a absorber hacia el sistema circulatorio, generando que esta toxina actúe como un bloqueador de la liberación de acetilcolina a nivel de sinapsis y uniones neuromusculares, y el resultado va a ser una parálisis flácida, tanto comprobable por electromiografía como por pruebas de con hidrofonio que suelen ser típicas. Entonces lo que nos va a dar como forma final va a ser una parálisis. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues vamos a tener un bloqueo de la contractura muscular. Vemos que la acetilcolina es liberada y tenemos bloqueo. Esto nos va a llevar hacia una parálisis flácida. Entonces, ¿qué otras manifestaciones clínicas? Los síntomas van a empezar entre los 18 a las 24 horas después de ingerir un alimento contaminado, con alteraciones visuales. Nos puede generar, se dividen en primarios y secundarios. Podemos tener alteraciones visuales, falta de coordinación de los músculos oculares, diplopia, incapacidad para deglutir, dificultad para hablar, parálisis vulvar, que van a ser progresivos, y la muerte va a ser resultado de la parálisis respiratoria o paro cardíaco. Vamos a tener síntomas digestivos que van a ser irrelevantes normalmente. No suele encontrarse fiebre. Normalmente va a estar consciente hasta poco antes de morir. La tasa de mortalidad va a ser muy elevada. Los pacientes que se recuperan no van a generar antitoxina a nivel sanguíneo. Y sabemos que en Estados Unidos existe una alta tasa de variedad de toxolismo infantil, de botulismo infantil de tipo paralítico por ingesta de alimentos contaminados con la toxina. Los lactantes en los primeros meses de vida pueden tener una alimentación deficiente, debilidad y signos de parálisis, y este botulismo de tipo infantil en ocasiones causa un síndrome de muerte súbita infantil, lo cual en realidad suele ser común. ¿Cómo van a ser las pruebas diagnósticas? Pues normalmente hay que detectar la toxina en suero, y en el caso del botulismo infantil se puede demostrar el Clostridium botulinum en el contenido intestinal, pero no en suero, y la toxina se va a demostrar por hemaglutinación pasiva o radioinmunoanálisis. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Pues vamos a dar antitoxinas que van a ser potentes contra las 3 variedades de toxina botulínica en caballos, una antitoxina trivalente A, B y E. Normalmente se tiene que administrar inmediatamente por vía intravenosa. En los lactantes se van a recuperar con medidas paliativas y se recomienda el uso con toxina. ¿Cómo vamos a prevenir esto? Es importante la prevención. Uno es que hay que calentar muy bien los alimentos para destruir las esporas o hervir por lo menos 20 minutos antes de consumir los alimentos. Si tenemos un alimento enlatado en casa, en especial ejotes, maíz, pimientos, aceitunas, chícharos, pescado ahumado, pescado fresco empacado al vacío en bolsas de plástico, si vemos que están las latas así abombadas, no debemos de consumirlo. Si ves que el empaque de algún producto al vacío, de carne para hamburguesa, de pescado empacado, no debemos de consumirlo si se encuentra abombada el empaque. En Sudáfrica sabemos que se puede aplicar toxoides para vacunar de manera activa al ganado, es lo que han realizado. Bueno, ahora continuaremos con Clostridium tetani, que es otro microorganismo que pertenece a esta misma familia. El Clostridium tetani va a ser el agente causal del tétanos, va a tener una distribución mundial, se encuentra normalmente en la tierra y en heces fecales de caballos y algunos otros animales. Se pueden distinguir distintos tipos de Clostridium tetani. Entonces estos van a tener algunos antígenos flagelares específicos, van a convertir antígeno O somático y que puede estar enmascarado. Y todos ellos producen el mismo tipo antigénico de neurotoxina, la tetanoespasmina. La tetanoespasmina tiene un peso molecular de 150.000, va a fijar membranas de las neuronas motoras que van a emigrar por el sistema de transporte axonal retrógrado hasta los cuerpos celulares de estas neuronas, la médula espinal y el tallo cerebral. Va a difundir hasta las terminales de las células inhibitorias, incluidas tanto las interneuronas glicinérgicas como las neuronas secretoras de ácido gamma aminobutírico en el tronco cerebral. Esto va a generar una degradación
de la sinaptobrevina va a bloquear la liberación de glicina y ácido gamma-aminobutírico y va a generar clínicamente hiperreflexia, espasmos musculares y parálisis espástica. Dentro de la patogenia va a ser una infección circunscrita con un volumen de tejido infectado que suele ser pequeño, pero puede llevar a una toxemia mediante una proliferación que se va a favorecer por un tejido necrótico, sales de calcio y algunas otras infecciones piógenas concomitantes. El cuadro clínico se va a incubar en 4 a 5 días, a varias semanas. Va a haber una contracción tónica de los músculos voluntarios con espasmos que van a abarcar primero el área de la lesión e infección, posterior músculos de la quijada que va a ser trismus con imposibilidad para abrir la boca. Estos espasmos tónicos van a generar lesiones, inclusive fracturas patológicas, va a ser el estado de conciencia adecuado y va a generar un dolor intenso. Puede sobrevenir una muerte secundaria a la interferencia con la mecánica de la respiración. El diagnóstico es meramente clínico y diferencial con intoxicación por estricnina. El cultivo debe ser anaeróbico del tejido, tomando de la herida contaminada un poco de material y se debe neutralizar con antitoxina específica. ¿Cómo podemos prevenirlo y qué tratamiento vamos a dar? Pues la vacunación activa con toxoide, atención de heridas contaminadas con tierra con lavado inmediato, profilaxis con antitoxina, 250 a 500 unidades de antitoxina humana, inmunoglobulina tetánica en 2 a 4 semanas y una administración de penicilina. Se debe hacer una debridación quirúrgica forzosa y se ha visto el uso de oxígeno hiperbárico, pero en realidad no se ha probado su utilidad real. Y el control mediante vacunación. Clostridium perfringens. 90% de las enfermedades invasoras va a ser dada por este microorganismo. Va a dar una intoxicación alimentaria por enterotoxina, siendo que las toxinas van a tener propiedades necrosantes, hemolíticas y también van a poder generar alteraciones inclusive mortales. Vamos a tener la toxina de tipo A, que es una lecitinasa, y va a tener una acción mortal y va a ser directamente proporcional a la velocidad con la que se fragmenta la lecitina, componente importante de las membranas celulares, para producir una fosforicolina y diglicérido. La toxina teta va a tener algunos efectos hemolíticos y necrosantes similares, pero no es una lecitinasa. También tenemos una producción de DNasa y aluronidasa, una colagenasa que va a digerir la colágena del tejido subcutáneo del músculo. Vamos a tener también algunas enterotoxinas que va a ser potente, especialmente cuando prolifera en los platillos a base de carne, cuando se ingieren más de 10 a las 8 células vegetativas y estas se esporulan en el intestino, se forma una enterotoxina. La enterotoxina, con un peso molecular de 35.000, es una proteína que forma parte no esencial del revestimiento de la espora, va a ser distinta de las demás toxinas de Clostridium, va a inducir diarrea intensa entre las 6 a 8 horas de la ingesta. La acción de la enterotoxina va a generar una hipersecreción, normalmente en el yeyuno y en el ilion, con eliminación de líquidos y electrolitos en esta diarrea, pudiendo desencadenar una descompensación electrolítica. Otros síntomas menos frecuentes va a ser náusea y vómito, así como la fiebre. Esta enfermedad es muy parecida a la que causa el Bacillus cereus y tiende a resolverse espontáneamente. ¿Cómo es la patogenia? Pues en las infecciones invasoras por clostridios, las esporas van a alcanzar los tejidos. Estas, al momento de que van a alcanzar los tejidos, por contaminación de las áreas traumatizadas, ya sea por tierra, heces fecales o por aparato gastrointestinal, las esporas germinan a un potencial de oxidorreducción bajo, las células vegetativas se multiplican, fermentan carbohidratos existentes en los tejidos, van a producir gas con distensión de los tejidos, interferencia de la irrigación, y esto va a generar una secreción de toxina necrosante y aluronidasa que va a favorecer la diseminación de la infección, una necrosis cística que se va a extender proporcionando una oportunidad para una mayor proliferación bacteriana, anemia hemolítica, toxemia grave y muerte. Puede generar inclusive una gangrena gaseosa y pues va a producir una infección de tipo mixto. ¿Cómo va a ser el cuadro clínico de estos pacientes? Pues normalmente va a venir desde una herida contaminada. Una vez que yo tengo una herida contaminada, pues la infección se va a diseminar en 1 a 3 días, va a producir una crepitación en el tejido subcutáneo y en el músculo, una secreción fétida, necrosis que va a ser rápidamente progresiva, fiebre, hemólisis, toxemia, choque y muerte. El tratamiento debe llevarse a cabo operando lo más profundo posible, inclusive llevándose a la amputación y manejo antimicrobiano. Aquí podemos ver un dato de un colon.
Y bueno, pues ¿cómo va a ser lo de las pruebas de laboratorio? Pues las muestras van a comprender material de las heridas, pus y tejido. Va a haber bacilos gram positivos grandes en los frotis sometidos a tinción de gram. Esto va a sugerir la presencia de Clostridium de gangrena gaseosa y no va a haber esporas. El material se inocula en un medio con carne picada y glucosa y medio de tioglicolato, así como en placas de agar sangre, y se incuba en forma anaerobia. El crecimiento de uno de los medios se transfiere a la leche y si el coágulo es degradado por gas en 24 horas sugiere Clostridium perfringens. Una vez que se ha obtenido cultivos puros seleccionando las colonias de las placas de agar sangre incubadas en forma anaerobia, identificaremos por reacciones bioquímicas a través de distintos carbohidratos hemólisis y formas de las colonias. Vamos a tener una actividad de la lecitinasa. Se va a evaluar mediante un precipitado que se va a formar alrededor de las colonias en un medio de yema de huevo, con identificación final que va a depender de la producción como tal de las toxinas y su neutralización por medio de una antitoxina específica. ¿Cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento va a ser una hibridación quirúrgica inmediata y extensa de la zona afectada con excisión de todo el tejido desvitalizado, donde los microorganismos van a proliferar. Se pueden administrar penicilina intravenosa y se ha considerado el uso de oxígeno hiperbárico que tiene cierta utilidad en el tratamiento médico de infecciones císticas por Clostridium. Se cree que desintoxica y se puede administrar asimismo la toxina de tipo polivalente. ¿Cómo es la prevención y el control? Las mejores medidas son preventivas, con limpieza temprana de heridas contaminadas, debridamiento quirúrgico, el uso de antimicrobianos temprano y toxoides con inmunización activa, aunque aún no está. Clostridium difficile. Esta es capaz de generar una colitis pseudomembranosa. Esta va a generar una detección de una o más toxinas o ambas toxinas de Clostridium difficile en heces. Va a generar unas pseudomembranas y microabscesos. Esto se presenta en pacientes con diarrea y antecedentes de uso microbianos. Va a generar membranas en el colon, se puede ver por endoscopía. Va a generar una colitis pseudomembranosa con diarrea caracterizada como una diarrea por antibióticos. Se considera que si yo suspendo el uso de estos antimicrobianos y restauramos la flora intestinal, eso favorecería la cura de este paciente. Por eso es importante no tener un sobreuso de antimicrobianos porque existe el riesgo de generarle a los pacientes este tipo de patología. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.